¿Crees que ganar más dinero es la solución? Que si tu sueldo sube, tu vida sube con él, en línea recta hacia arriba. No funciona así, y el sistema necesita que no lo sepas. Porque entre lo que tu sueldo dice que ganas y lo que de verdad te queda en el bolsillo, hay una máquina trabajando en silencio. Una máquina que se queda con un trozo cada vez más grande de cada subida y que está diseñada para que cuanto más ganes, más invisible te resulte cuánto se está llevando. Hoy te voy a enseñar lo que de verdad te queda en cada nivel de sueldo. No el bruto del contrato, no el neto de la nómina, sino el dinero que acaba siendo libre de verdad, el que puede cambiarte la vida. Y te vas a llevar una sorpresa. El salto entre niveles no es el que tú crees. A partir de cierto punto, ganar el doble no te deja ni de lejos el doble libre. Y la razón tiene dos partes. Una te la quita el sistema y la otra te la quitas tú sin darte cuenta. Esto es educación financiera, no asesoramiento, pero es matemática, no opiniones. Empieza por aquí. Vamos a abrir la nómina por dentro. Tu sueldo pasa por 3 filtros antes de ser tuyo de verdad, y cada filtro se queda con una parte. El primer filtro es el impuesto. Y aquí está la clave de que casi nadie entiende. En casi todos los países del mundo el impuesto sobre lo que ganas no es plano, es progresivo. Eso significa que los primeros tramos de tu sueldo pagan poco y cada tramo nuevo más arriba paga un porcentaje mayor. Así que cuando subes de nivel, la parte de arriba de tu subida, la más nueva, es justo la que más impuesto paga. No te quitan más de todo, te quitan más del trozo nuevo. Por eso, doblar el bruto nunca dobla el neto. El segundo filtro es el coste de vivir. Tu casa, tu comida, tu transporte, lo básico. Este coste no desaparece, pero en los niveles bajos se come casi todo lo que te queda y en los niveles altos pesa mucho menos en porcentaje. Aquí, técnicamente, el que más gana tiene ventaja. Una vez cubierto, lo básico, cada euro nuevo debería ser más libre. Para entonces aparece el tercer filtro. Y este no te lo pone el sistema, te lo pones tú. Se llama inflación de estilo de vida. Cuando subes de sueldo, subes de gastos casi a la misma velocidad. Coche mejor, casa mejor, suscripciones, caprichos que antes no te permitías y ahora te has ganado. El tercer filtro se traga buena parte de lo que el segundo te había dejado libre. Trabaja siempre en relativo, ajústalo a tu moneda. Lo que importa no es la cifra de cada nivel, es qué porcentaje de cada subida sobrevive a los 3 filtros. Y ese porcentaje, sin que nadie lo planee, suelen cogerse justo cuando más crees estar ganando. La analogía que lo ordena todo, una cinta de correr. Subir de sueldo si no haces nada distinto es como aumentar la velocidad de una cinta de correr. Corres más rápido, ganas más, sudas más, te cansas más y sigues exactamente en el mismo sitio. El paisaje no cambia, pero a la vez que aumenta tu velocidad, aumenta la de la cinta debajo de tus pies. Más impuesto en el tramo nuevo, más estilo de vida, más gastos normales para tu nuevo nivel, más esfuerzo, mismo lugar. A esto lo llamo la cinta del sueldo y tiene una verdad incómoda en el centro. Lo que te mueve hacia adelante no es la velocidad de la cinta, es cuánto consigues separarte de ella. Vamos a recorrer 4 niveles en múltiplos para que valga en cualquier país. Nivel base. Un sueldo que cubre lo justo. Aquí casi todo lo que entra sale. El impuesto es bajo, sí, pero el coste de vivir se lo come casi todo. Lo libre es una rendija. Nivel 3 veces la base. El bruto se triplica, pero el neto no. El tramo nuevo paga más impuesto y aún así, como el coste de vivir no se ha triplicado, debería abrirse una buena rendija de dinero libre. La pregunta es si llega a tu bolsillo o si se la come el coche nuevo. Nivel 10 veces la base. Aquí el bruto es enorme comparado con el principio, pero fíjate, el neto ya no crece en línea recta, se va aplanando por arriba por la progresividad. Lo básico de vivir ya pesa poquísimo. En teoría, esto debería ser una autopista de dinero libre. Nivel 50 veces la base. Y aquí está el espejismo. El número de la nómina es espectacular, pero el porcentaje que sobrevive de cada subida nueva es el más pequeño de todos. Mucho impuesto en el tramo alto y casi siempre un estilo de vida que ha crecido hasta llenar todo el espacio disponible. Y ahora fíjate en el dato que de verdad rompe el espejismo. Imagina 2 personas en niveles muy distintos.
Una en el nivel base y otra 10 veces por encima. La de arriba gana en bruto 10 veces más, pero si la de arriba se gasta 9 de cada 10 partes de lo que le queda libre y la de abajo consigue apartar la mitad de su rendija, puede pasar algo que parece imposible, que la persona del nivel bajo construya patrimonio a más velocidad que la del nivel alto. El sueldo dice una cosa, la tasa de ahorro dice la contraria. Por eso ves a gente con sueldos enormes ahogada y atrapada, y a gente con sueldos modestos tranquila y libre. No es magia ni suerte. Es que uno mide su vida por la velocidad de la cinta y el otro por la distancia que pone con ella. El número de la nómina engaña, el porcentaje que sobrevive, nunca. Ahora la prueba, con 2 personas. Sofía y Diego ganan exactamente lo mismo, en el nivel 10 veces la base. Mismo sueldo, misma ciudad, mismo punto de partida. Una sola decisión los separa. Diego hace lo que hace casi todo el mundo. Cuando le subieron el sueldo, subió su vida al mismo ritmo. Su tasa de ahorro, el porcentaje de lo que le queda libre, que de verdad guarda, se quedó pequeña. Porque cada subida se convirtió en más gasto. Corre rápido en la cinta y sigue donde estaba. Y Sofía hizo una sola cosa distinta. Cuando le subió el sueldo, mantuvo su vida casi igual y mandó la diferencia a ahorrar e invertir. No vive como una monja, simplemente no dejó que la cinta acelerara debajo de ella. Su tasa de ahorro es varias veces la de Diego. 15 años después, con el mismo sueldo, todo ese tiempo. Paramos el reloj. Diego tiene recuerdos de coches y un patrimonio pequeño. Sofía tiene un patrimonio que es un múltiplo del de Diego, no un poco más, varias veces más, construido con el mismo sueldo en la misma ciudad. La diferencia no fue ganar más, fue cuánto se separó de la cinta. Y aquí, para un segundo, porque seguro que piensas, yo no caería en eso, casi todos caemos, y tiene nombre. Se llama adaptación hedónica. Tu cerebro se acostumbra a cualquier mejora a una velocidad asombrosa. El coche nuevo te hace feliz 2 semanas, luego simplemente tu coche. La casa más grande, lo mismo. Subes un escalón de estilo de vida, sientes el subidón y en nada se vuelve tu nueva normalidad. Y entonces necesitas el siguiente escalón para volver a sentir algo. Por eso el estilo de vida persigue al sueldo casi a la misma velocidad. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está diseñado para normalizar lo bueno enseguida. Es normal, pero normal tiene un precio. Te mantiene corriendo en la cinta toda la vida, pensando que el problema es que aún no ganas lo suficiente. La matemática real entonces no dice gana más, dice otra cosa, mucho más incómoda. Pasado lo básico, lo que mueve tu vida no es la velocidad de la cinta, tu sueldo. Es la distancia que pones entre tu sueldo y tu estilo de vida. Esa distancia tiene un nombre técnico, tasa de ahorro, y es la única palanca que de verdad cambia el final. ¿Qué haces tú con esto? ¿Ganes lo que ganes hoy? Primero, mira tu tasa de ahorro, no tu sueldo. La pregunta que importa no es cuánto gano, es qué porcentaje de lo que me queda libre consigo no gastarme. Ese número y no el de tu nómina es el que predice dónde estarás dentro de 15 años. Segundo, cada vez que te suban el sueldo, declárale la guerra a la cinta. La regla es sencilla y brutal. Cuando suba tu sueldo, que tu estilo de vida suba mucho menos. Y manda la diferencia a trabajar antes de que la veas. Si el dinero nuevo llega a tu cuenta corriente, se gasta. Si lo apartas el primer día, no existió para tu estilo de vida. Automatízalo y le quitas a la adaptación hedónica su mejor arma, la lentitud con la que te das cuenta. Tercero, separa premio de nivel nuevo. Date un capricho puntual cuando logres algo, sí, pero un capricho que se repite cada mes ya no es un premio, es un escalón permanente de la cinta. La trampa no es disfrutar, es convertir cada disfrute en un gasto fijo para siempre. Y el contraataque. Deja de jugar a subir la velocidad de la cinta y empieza a jugar a bajarte de ella. El que entiende la cinta del sueldo no persigue el siguiente aumento como si fuera una salvación. Usa cada aumento para ensanchar la distancia entre lo que gana y lo que vive, hasta que esa distancia invertida empiece a generar dinero sola. Ahí dejas de correr para el sistema y el sistema empieza a correr para ti. Estás en una bifurcación y no decidir también es decidir. Por un camino persigues el siguiente sueldo toda la vida, subes el estilo de vida con cada subida
y a los 15 años descubres que corriste muchísimo para quedarte en el mismo sitio. Por el otro, mantienes la cinta quieta debajo de ti, ensanchas la brecha y dejas que esa brecha trabaje. El mismo sueldo, dos finales completamente distintos. Esto es educación, no asesoramiento financiero. La decisión y la matemática son tuyas. Y hay algo más que te clasifica en niveles sin que lo veas y que decide cuánto pagas de más cada vez que pides dinero prestado. Tu historial, tu solvencia a ojos del sistema, en qué nivel estás y cuánto te cuesta cada nivel. Te lo enseño en el próximo vídeo.